tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Mileto, digo yo porque vamos a hablar de Tales de Mileto. Mileto es una ciudad, era una ciudad de Asia Menor, con puerto en el mar Egeo y perteneciente a los jonios. No es que los griegos se hubieran instalado en Turquía o en el sur de Italia, no. Eso era Grecia. Más Turquía que el sur de Italia. El sur de Italia era, en cierto modo, una serie de colonias de los griegos. Pero los griegos vivían en las costas que hoy son Turquía. No había turcos en aquel momento. Los turcos vinieron después. Y esto no significa nada, ¿no? No empiecen a jorobar los turcos a llamar. Vinieron después, ¿qué quiere que le haga? Además yo no tengo esa idea de la historia en que cualquier dinámica es una usurpación. Bueno, no sé si es así. La historia de los pueblos se mueve de lugar, ¿qué quiere que le haga? Bueno, todo esto para decir que Mileto quedaba allí donde ahora es Turquía. Y ciertamente los milesios fueron fundadores o iniciadores del pensamiento filosófico. Bueno, no es que pusieron la piedra fundamental con la asistencia del ministro de Cultura. Bueno, no sé para qué me meto a decir cosas. Hoy hablaremos de uno que nació en Mileto. Hubo varios, ¿no? Los más famosos fueron los tres, Anaximandro, Tales y Anaxímedes, los tres más famosos milesios y filósofos. Tales de Mileto era uno de los 7 sabios de Grecia. Usted ya sabe que los 7 sabios de Grecia, en principio no eran 7, eran 7, pero no siempre los mismos 7. Y si usted junta todos los nombres, hay un montón. Normalmente, o mayoritariamente, se cita a Tales, a Pítaco, a Bías, Solón, Quilón, cuyas enseñanzas son muy arduas, Ferécides y Epiménides. Tales no se sabe cuándo nació, se cree que fue alrededor del año 640 a.C. Su padre se llamaba Examio, parece un nombre paraguayo, ¿no? Examio Fernández, futbolista paraguayo. Por madre tenía a Cleobulina. Algunos dicen que tenía cierto origen fenicio. En fin, fue el primero que llevó el nombre de sabio cuando se nombraron a los 7 sabios de Grecia. También era arconte. El arconte era una especie de senador, era la dignidad política superior, casi real, porque eran 9 los arcontes, y el primer arconte era prácticamente un rey, bueno, qué sé yo. Tales vivió, era un hombre adulto, en la época en que los persas atacaron Mileto y la destruyeron, así que contribuyó a la defensa de la ciudad, defensa que por otra parte no sirvió, ¿no? Tales, además de participar en esos asuntos públicos que se han dicho, a saber, ser un arconte, participar de la defensa de la ciudad, etcétera, se dedicó por entero a la especulación de la naturaleza. Según algunos no dejó nada escrito, según otros dejó 2 cosas. Del regreso del sol de un trópico a otro, que parece una novela de Henry Miller, y del equinoccio, que no parece una novela. Tales fue el primero en estudiar la astronomía. Logró predecir los eclipses de sol. Logró incluso que sus predicciones se cumplieran, porque predecir también predice Orangel. Bueno, fue también el primero que averiguó la carrera del sol de un trópico a otro, y quien, comparando la magnitud del sol con la de la luna, dijo que esta, ¿cuál? Me refiero a la luna, era 700 veces menor que el sol. Estaba equivocado, pero en aquel tiempo se pensaban que el sol y la luna eran más o menos del mismo tamaño. Incluso algunos decían que la luna era más grande, como el sentido común parece indicar. También fue el primero que concibió un sistema del cosmos, tal que la Tierra, que para él era plana, ¿no? Estaba en una burbuja de aire, la cual a su vez flotaba en una masa de agua, y que las estrellas estaban clavadas en la burbuja. Este fue el inaugurador del pensamiento científico, calcule. Cuando
Claro, el pensamiento científico, todos se reirán, ¿no? Hoy, pensamiento científico y creía que las estrellas están clavadas en una burbuja. El pensamiento científico no consiste en acertar, es un modo de razonar. Claro, es un mecanismo, ¿no? Es un modo, una manera de razonar, bueno, que puede conducir al acierto en general. Cuando Tales andaba en estos estudios del cielo, de las estrellas, le sucedió aquel famoso accidente que tanto se cuenta en los anecdotarios. En realidad es la única anécdota que se cuenta de Tales. De tanto mirar al cielo, venía mirando para arriba y se cayó adentro de un pozo. Y una vieja le dijo: oh Tales, tú presumes de ver lo que está en el cielo cuando no ves lo que tienes a los pies. Y esta historia le gustaba mucho a los griegos. Creían, por empezar, que los sabios que así procedían, hay anécdotas análogas, ¿no? A Pitágoras le preguntaron por qué examinaba siempre los cielos, a Anaximandro le preguntaban por qué no se ocupaba de los asuntos de su patria, y él señaló al cielo y dijo: esa es mi patria, ¿no? Bueno, les gustaban estas historias de hombres preocupados por grandes asuntos y despreocupados por lo cotidiano. Eso le producía a los testigos una sensación de perplejidad, pero también de amabilidad. Querían a los sabios, los consideraban importantes, eran famosos, estoy hablando del mundo griego, ¿no? Sin embargo, pensaban que había una cierta desmesura en esa despreocupación por los asuntos cotidianos, una desmesura que pertenecía al rango de la iblis, de lo desmedido, lo contrario de la sofrosine, que era lo mesurado, ¿no? Pero esta iblis al sabio se la perdonaban, ¿no? También hay todavía en nuestros tiempos quien considera a las personas que usan demasiado su inteligencia como distraídas para asuntos comunes. El prototipo de sabio de las malas comedias es el que se pone una media de un color y otra de otro. Bueno, en fin. Tales estaba interesado por el calendario. Dicen que dio el nombre de triácada a la tercera década del mes. Esto no es nada, no tiene nada que ver con nada. Poner nombre a algo, no. Pero bueno, esto lo dice San Jerónimo, dice que Tales fue el inventor de las estaciones del año. Así dice, no San Jerónimo, era español San Jerónimo. Quiere decir que antes todo el año hacía el mismo tiempo. Antes de que Tales inventara esta cosa tan desagradable que es hacer frío en la mitad del año y calor la otra mitad. Y también fue, según San Jerónimo, Tales el que asignó al año 365 días. Antes no estaba estipulado, entonces los años tenían días de un modo casual, extraño y errático. Había años de un día y años de 100.000. Lo contaban así. Los llamados años largos. Al igual que Pitágoras, Tales defendió, quiere decir, creía en ella, ¿no? La inmortalidad del alma. Incluso según Aristóteles, Tales le atribuía alma a algunas cosas inanimadas. Lo mismo hacía Pitágoras, ¿no? Recuérdese que los pitagóricos no pisaban las plantaciones de habas porque creían que el alma de los muertos se alojaba en las habas. Bien. Bueno, en realidad es una paradoja, porque dice, atribuye alma a algunas cosas inanimadas. Inanimado quiere decir no tener alma. Entonces, bueno, qué sé yo. Tales creía que la piedra imán tenía alma. Le parecía que como se movía el imán, tenía alma, como si todas las cosas movientes alma tuvieran. Bueno, qué sé yo. Al igual que Pitágoras, ya se ha dicho, Tales creía en la inmortalidad de aquel soplo, de aquel aliento, de aquel suspiro que era el alma. También, como Pitágoras viajó mucho, aprendió geometría en Egipto. De todo el mundo se dice que aprendió geometría en Egipto, ¿no? Según Diógenes Laercio, que era un escritor del siglo I, que escribía biografías de antiguos sabios, de personajes de la historia,
Según Diógenes Laercio, Tales inventó el triángulo rectángulo en un semicírculo, queriendo decir que lo descubrió. Bueno, qué sé yo. No me deje hacer más circunloquios. También inventó el triángulo escaleno. El triángulo escaleno significa también mal dibujado, ¿no? Que es como me salen a mí todos los triángulos. ¿Qué? ¿Y los tres lados son irregulares? ¿Cómo? Son distintos, claro. No hay dos iguales. Y por supuesto también el famoso teorema, ¿no? Que es la base para el de Pitágoras. Primero te enseñan el de Tales y después el de Pitágoras. Y en el de Pitágoras usan el de Tales para demostrar que el de Pitágoras es verdadero. Así que si el de Tales es falso, todo está mal en este mundo. Bueno, ese que se trazan tres paralelas y después dos transversales. Empiezan a surgir relaciones entre los ángulos. Los ángulos opuestos por el vértice, etc. Sí. Bien. En Egipto se hizo amigo de los sacerdotes del lugar y le dejaron medir las pirámides. Pero no fue con un piolín como hubiera hecho yo. ¿Y con qué? Las midió por medio de las sombras. Hizo una proporción respecto a su propia sombra. Midió la sombra que él proyectaba y vio la relación que había entre esa sombra y su propia estatura. Y si él medía 1,80. Claro. Midió su sombra, medía 3,60. Bien, dijo, la sombra es 2 veces más larga que el cuerpo. Midió la sombra de las pirámides, vio que medía 600 metros, dice, las pirámides tienen unos 300 metros de altura, y se fue tranquilamente. Muy inteligentísimo, hasta ahora. Bueno. Una mente superior. Sí. Para la época. Según Clifton, dice que Tales era amante de la vida privada y solitaria. Dicen que fue casado, que tuvo un hijo, pero otros dicen que no, que vivió soltero, y entonces ahí nos quedamos, como cuando vinimos de Grecia. Parece que Tales se murió a los 78 años de edad, mientras disfrutaba de unos espectáculos gimnásticos de la Olimpiada número 35. Muy grande, 78 años. Sí. Ahí estaba en la tribuna, a esa edad no llegaba nadie. Claro, la gente a los 45 años como mucho se pegaba un tiro. Bueno, el tipo estaba en la tribuna, muerto de calor y de sed, y murió sentado, retorciéndose como un escuerzo, abandonado por toda su familia. ¿Pero por qué la familia le negó un vaso de agua? También, sí. Una vez le preguntaron a Tales acerca de la muerte, antes de su muerte. Sí, claro, señor. Y Tales dijo que entre la muerte y la vida no había diferencia alguna. Entonces el interesado insistió, dijo, entonces ¿por qué no te mueres? Claro. Y Tales dijo, justamente porque no hay diferencia. Bueno, no me gusta mucho. Se parece en estructura y es muy inferior a la respuesta de otro de los sabios de Grecia, a un pedante, ¿no? Cuando el sabio lloraba la muerte de su hijo, Solón era el sabio. Solón lloraba la muerte de su hijo y un pedante le dijo, ¿por qué lloras si no tiene remedio? Y Solón contestó, por eso lloro, porque no tiene remedio. Es muy superior a la otra contestación de Tales, que es una contestación de peluquería, evidentemente. Bueno, a mí, para decirle la verdad, me cae mejor Anaximandro, que era otro de los milesios, ¿no? Que era otro tipo. Más, ¿por qué le cae mejor? ¿Qué es más simpático. Hablaba de cómo se relacionaba el mito con la razón. Algún día hablaremos de Anaximandro. Bueno, ¿a quién dedicar esta charleta? El propio Tales. Bueno, después de todo, en algunas cosas acertó, como en el teorema, y en otras cosas se equivocó, como en ese asunto de las estrellas clavadas en una burbuja y el de ser la Tierra plana. No solo era Tales de Mileto, vamos a dedicarle también a los tres sabios milesios. De allí en Mileto, esta ciudad que fue destruida por los persas, empezaba a partir de un pequeño grupo de sabios esta forma de pensar, justamente esta sustitución del mito por la razón, ¿no?
Después el mito va a tomar venganza, bueno, no quiero hablar mucho. Y eran tipos que empezaron a buscarle un sentido al universo, ya no desde un lugar religioso, sino desde un lugar de la razón. Seguir pensando y seguir queriendo que haya leyes, que el universo tenga algún sentido, que haya una ley que lo explique, que explique su funcionamiento. Eso es lo que querían estos tipos, ¿no? Estos tipos de Mileto y todos los sabios de Grecia. Vamos a dedicar esto también a todos los alumnos argentinos que han sufrido con el teorema de Tales. Sí. Y que bueno. ¿A quién más? A ver. Y a todos los alumnos que han sufrido con la instrucción. En general. En general, que se han resistido a ella como una forma de falsarla, diría Popper, ¿no? Pero yo creo que sirve, sí, el teorema de Tales sirve aprendérselo. ¿Para qué me va a decir alguien que estudia, por ejemplo, administración de hoteles? O estudia para guía turístico, ¿para qué le sirve el teorema de Tales? No lo sé. Sin embargo, nuestro amigo el profesor Bosch decía siempre que el conocimiento general, la cultura general, servía para apropiarse mejor de conocimientos específicos. La cultura general sirve para después aprender los conocimientos específicos. No es solo una idea del profesor Bosch, sino que es una idea avalada incluso por series de comprobaciones estadísticas que tengo la delicadeza de no recordar. Entonces, a lo mejor saber este teorema de Tales le sirve al que quiere ser abogado para entrenar su razonamiento de modo tal que le permita aprender las cuestiones inherentes al derecho, que no me imagino cuáles puedan ser, a pesar de haber estado en la Facultad de Derecho por algún tiempo.